Mm. Jacqueline, estás allí, ya te vi y después Aquí estoy, desapareciste. sí, 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 Hola. justo me agarró una mamá y estábamos hablando, por eso entré 2 minutos tarde, por eso. Ya, no, sin problema. Eh, a ver si podemos empezar la clase. Ya les estaba diciendo a los jóvenes que nos acompañan que hoy vamos a ver un poco lo de fenomenológico humanista existencial y vamos a tratar de... ¿sí? Empezaríamos con humanismo o con Humanismo, logoterapia. Humanismo. humanismo, humanismo. Para empezar con el PowerPoint, o sea, te pregunto por eso. Para No, vamos a poder... empezar con humanismo, la parte, el que dice enfoque fenomenológico, ¿sí? Ujú. Sí, ya, ahora sí. Estoy agrandando para que lo vean y ahora lo voy a proyectar. Perfecto, Joel, tenés que avisarnos cuándo estás grabando, cuándo vas a comenzar a grabar para los otros compañeros. ¿Lo ven? Se está Sí, preparando tu pantalla. Perfecto. sí, yo ya lo veo, Jacqueline. A Joel, Pamela, ¿ves? Hola, hola. Perfecto, dale, está, Perfecto. ya, dale, está Pamela. Ya está, entonces, ¿sí? Bueno, eh, acabo de llegar del campo, así que por eso estoy hecha un desastre. No quiero que me vean, pero les saludo ahí y ya. Eh, la psicología clínica se construye alrededor de tres pilares fundamentales que son los paradigmas que hacen a la labor cotidiana del psicólogo clínico. Y estos tres grandes paradigmas son el modelo psicodinámico, el modelo comportamental, cognitivo y el enfoque fenomenológico humanista existencial. Y una cuarta columna que se está emergiendo con mucha fuerza desde hace un tiempo, que es el modelo sistémico, que es casi un paradigma porque ya pues nada, tiene sus propios constructos, sus propios modelos terapéuticos y su propia, digamos, teoría de formación de la personalidad. Pero hoy vamos a abocarnos a este modelo fenomenológico humanista existencial y vamos a centrarnos en un representante muy importante que es Carl Rogers. La siguiente, Jacqueline. Carl Rogers, que fue un profesor universitario y comenzó a construir este modelo de intervención terapéutica y que al mismo tiempo también construye un modelo de formación de la personalidad, que es la teoría del sí mismo, y su modelo terapéutico se llamó terapia centrada en el cliente. Es TCC también, igual que terapia cognitiva conductual, ¿verdad? Pero bueno, Carl Rogers estaba antes ya. Y él maduró su modelo terapéutico a partir del encuentro con pacientes y sobre todo con estudiantes, porque él, como les decía, era docente universitario y hay un emblemático caso, que es el caso BIT, B larga, perdón, B corta y B larga. El caso BIT, les sugiero que por allí tienen tiempito y búsquenlo en el internet y lo van a encontrar, porque ese es el caso que constituye como, digamos, el sum de todo el trabajo terapéutico de Rogers y de donde él se notan muy bien
las interacciones, que es un elemento fundamental a la hora de hacer el análisis de este modelo terapéutico, las interacciones con el cliente. Y en este caso se puede evidenciar muy bien cómo se va dando ese proceso de salir de un estado de incongruencia y entrar a un estado de congruencia a partir de las interacciones entre el terapeuta y la cliente, BIT en este caso. Bueno, y también, bueno, se basó en ciertos conceptos filosóficos acerca de la naturaleza humana, ¿verdad? Sobre todo en la teoría fenomenológica. Carl Rogers, que dio forma a esta visión psicoterapéutica, dice con una orientación psicológica no directiva, que es la terapia centrada en el cliente, en la persona. La siguiente, Jacqueline. Se basó en la fenomenología. ¿Qué es lo que dice la fenomenología? Que la conducta está determinada por el campo fenomenológico. Y el campo fenomenológico está dado por todas las experiencias vividas por los pacientes. Esas experiencias son las que van determinando el comportamiento de la persona. Y dentro de ese campo fenomenológico, formado por todas las experiencias que el sujeto fue teniendo en momentos dados de su vida, se encuentra el sí mismo que actúa como una suerte de filtro para aceptar las experiencias o rechazar esas experiencias conforme éstas sean congruentes o incongruentes con el sí mismo, con eso que está en el centro del campo fenomenológico. Y ese sí mismo tiene una tendencia natural a conservar o a aumentar el campo fenomenológico, pero aquí es donde encontramos la siguiente, Jacqueline, es donde encontramos que aquí, a ver, ¿qué pasa? ¿Ya pasaste, Jacqueline? No veo. Ahí ya me vino. Las interacciones con el ambiente. O sea, a ver, aquí es donde encontramos nosotros que la autoestima es un rol fundamental dentro de este modelo terapéutico, porque ese sí mismo va a aumentar o va a disminuir de acuerdo a las evaluaciones que los otros hacen de uno mismo, ¿verdad? De acuerdo entonces, por eso a las interacciones con el ambiente, y en el ambiente están los otros. Entonces allí es donde si un niño ha crecido y se ha desarrollado una autoestima positiva, una alta autoestima, un autoconcepto muy positivo de su sí mismo, pues nada, entonces todas sus experiencias van a resultar mucho más congruentes y va a crecer con mucha más fuerza y con mucha más coherencia. Pero si ha crecido en un ambiente en el cual siempre se fue desvalorizando su sí mismo, entonces lógicamente va a tender a rechazar las experiencias que va viviendo. Frente a las determinadas experiencias, nosotros tenemos tres posibilidades: o simbolizar adecuadamente, organizar esa experiencia e incorporarlas a sí mismo. Y allí es cuando el sí mismo va aumentando. O cuando estas resultan inconsistentes, se ignora la experiencia o se niega o se distorsiona para poder incorporarla, pero se va a incorporar de una manera distorsionada a la experiencia. Tiene que estar completamente libre de amenazas. No tiene que sentirse amenazado en sí mismo para que pueda incorporar las experiencias adecuadamente. A ver, ¿y a qué me refiero cuando digo lo de la autoestima? A que, por ejemplo, a ver, un niño que crece escuchando, pero qué tonto que sos, qué bobo que sos, ¿cómo lo que no puedes hacer eso? Entonces, esas experiencias forman parte de su campo fenomenológico. Él crece escuchando que él es tonto y que él es bobo. Entonces, lógicamente,
comienza, digamos, a aceptar porque es un niño, entonces tiene que aceptar para que sí mismo se siga expandiendo y acepta que él es un tonto y que él es un bobo, ¿verdad? Y eso lógicamente forma una autoestima sumamente negativa y luego, a medida que va creciendo, su sí mismo se va debilitando y comienza a todas aquellas experiencias que va viviendo a partir de que él se convenció que es tonto y que es bobo, entonces él comienza a distorsionarlas o simplemente negarlas para poder seguir con su vida, digamos, y para poder incorporar esas experiencias de una manera totalmente inconsistentes. A veces los padres no se dan cuenta y, por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Juancito y Ramón son dos hermanos que se llevan 1 o 2 años de diferencia y resulta ser que Juancito es el bocho de la familia y se va a la escuela y tiene todos 5 y es el que elegido para los discursos de fin de año y qué sé yo, ¿verdad? Él tiene todos 5 y él es ñambrena, es espectacular. Y Ramoncito, bueno, Ramoncito es brillante en educación física, es el goleador del curso, de la escuela, es el que gana los campeonatos, pero como resulta ser que esa actividad no es tan valorada como la actividad académica, la inteligencia lógica o matemática, entonces lógicamente, y Ramoncito está allí entre el 3 y el 2 y de repente un 4, ¿verdad? Pero los 5 medio como que son escasos en su libreta. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de hacer, de felicitar o de recompensar las conductas, los padres, por supuesto que, Juancito, ¿cómo lo que vos no sé? Y ahí comienzan las comparaciones, ¿cómo lo que vos no sos como tu hermano? Que es tan inteligente, que es esto, ¿por qué burro que vos sos? ¿Cómo? Me haga la libreta. O bien, qué sé yo, las mamás que está orgullosa de todos los 5, mira, tieto 5, y ñana, vos, ¿cómo lo que no lográs sacar así buenas calificaciones como tu hermano, ¿verdad? Entonces él crece con eso, ¿verdad? Él es un bobo, él es un tonto y nunca va a poder ser como Juancito y nunca por ende va a poder ser como los otros niños y bueno, y luego nunca va a poder ser una persona exitosa y nunca luego va a poder ser y nunca luego, ¿verdad? Porque, porque esto es lo que él fue recibiendo todo el tiempo y esas frases que fue recibiendo desde el vamos quedaron ahí en el sí mismo, perdón, quedaron ahí en su campo fenomenológico afectando al sí mismo. Entonces su autoestima, lógicamente, no va a ser la siguiente, Jacqueline, lógicamente esa autoestima no va a ser, digamos, la más adecuada, ¿verdad? Y allí, en esa autoestima, en la evaluación que los otros hacen, ¿no? de uno mismo, ¿verdad? Está el origen de la conducta. La siguiente, bueno, ahí lo que dice es que tiene que relación con lo que vamos a ver más adelante, que es sobre el uso de evaluaciones en este modelo terapéutico, ¿verdad? Vamos a ver eso después. La siguiente, Jacqueline. Bueno, la autorrealización. Entonces, quiero que quede claro que uno de los conceptos fundamentales en el modelo terapéutico rogeriano es la autoestima que está formada por las evaluaciones que hacen los demás de nosotros. Y a medida que el niño va creciendo, su campo fenomenológico aumenta, entonces la conducta o la acción, perdón, la acción que tiene la persona frente a la experiencia son 3. Incorporarlas tal y cual como son, que es lo más sano, o cuando estas ya no resultan congruentes con mí mismo, entonces niego o distorsiono las experiencias o simplemente ignoro esas experiencias. Entonces no hay otro camino. 3 caminos y conforme esa autoestima esté bien formada, ese niño haya sido valorado, entonces se haya construido una personalidad fuerte y segura, entonces ese niño va a simbolizar adecuadamente y va a incorporar las experiencias o va a ignorar y va a negar. Y cuanto más ignore y cuanto más niegue las experiencias, ese sí mismo va a sufrir mucho más. Bueno, la siguiente, ahí está. Y al sufrir mucho más, cuando no es un
sí mismo bien fortalecido, con una autoestima elevada, entonces está más lejos de la posibilidad de la autorrealización. La autorrealización es otro concepto importante para Carl Rogers, porque dice que todos tendemos a la autorrealización, que es algo básico, que es como que todos tenemos un potencial de crecimiento que nos va a llevar a la autorrealización, que es casi genético. Ahora bien, se tienen que dar las condiciones adecuadas para que alcancemos la autorrealización. Entonces, la autorrealización es una tendencia básica y mantiene y aumenta el sí mismo y produce el movimiento progresivo en la vida. Pero ¿cuándo? Cuando las elecciones vitales se simbolizan adecuadamente. No es que todos vamos a llegar a la autorrealización. No es que ese movimiento progresivo de la vida hacia la autorrealización todos lo vamos a tener. Tenemos la posibilidad, todos tenemos, porque es casi genético, está dentro, es inherente al ser humano, pero no todos vamos a lograr, porque allí es donde entra a influir la formación de nuestra personalidad y la formación de nuestro sí mismo. Conforme fuimos creciendo, hemos recibido dentro de ese nuestro campo fenomenológico mensajes positivos. Esto quiere decir experiencias positivas y experiencias congruentes, entonces fuimos simbolizando adecuadamente e incorporando nuestro sí mismo de una manera congruente y ese niño, ese sí mismo ha crecido libre de amenazas. Entonces se ha expandido y se ha hecho fuerte y entonces luego va a ser capaz de ir avanzando en ese movimiento progresivo para llegar a la autorrealización. La siguiente. Entonces, a ver, ahí lo que dice es que bajo ciertas amenazas, que son las experiencias que no resultan congruentes con el sí mismo, se analizan las experiencias y en ausencia de amenazas se incorporan al sí mismo, ¿verdad? Bueno, esto ya tiene que ver qué es lo que pasa. En la medida en que las experiencias fueron negativas, porque se construyó una autoestima muy negativa, pobre autoestima, con mucha desvalorización, entonces, pues han surgido demasiadas incongruencias y esto es lo que lleva al sujeto a iniciar un proceso terapéutico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ofrecer el terapeuta? El terapeuta tiene que ofrecer un ambiente que esté libre de amenazas. Y en la medida en que ese sí mismo se sienta libre de esas amenazas, ya no experimente un eventual daño, entonces va a comenzar a analizar las experiencias de una manera adecuada y va a simbolizarlas y va a incorporarlas a sí mismo. Y esto tiene mucho que ver aquí la calidez, la permisividad del terapeuta. Por eso es que Carl Rogers habla de ciertas condiciones para que se dé el proceso terapéutico, para que ese proceso terapéutico llegue a un objetivo final que es la liberación de una capacidad ya existente, que es ese potencial de crecimiento, esa posibilidad de llegar a la autorrealización. Pasa un poco a la siguiente, Jacqueline. Ahí está, la psicoterapia. El objetivo es la liberación de la capacidad ya existente. ¿Y cuál es esa capacidad ya existente? Ese potencial de crecimiento para llegar a la autorrealización. Y esto es lo que hay que liberar. ¿Y por qué no se liberó? Porque estaba aprisionado dentro de un campo fenomenológico construido por experiencias negadas, construido por experiencias distorsionadas, porque ese sí mismo, que es el centro, el filtro que está dentro de ese campo fenomenológico, no resultaba, se sentía muy amenazado y las experiencias no eran congruentes con ello. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ese sí mismo comenzó a distorsionar las experiencias. Entonces, se anuló ese potencial de crecimiento. Y en la psicoterapia hay que volver a hacer que ese potencial se libere. Hay que limpiar
de los prejuicios, hay que limpiar de todos los mensajes negativos que recibió, como para que comience a sentirse libre de amenazas. Y eso se logra no con técnicas, dice Carl Rogers, no es con técnica. Esto se logra con características propias del terapeuta, que tienen que ser desplegadas a la máxima potencia, digamos, en el momento terapéutico. El cliente se tiene que sentir aceptado incondicionalmente. Esa es una de las condiciones para que se dé un buen proceso psicoterapéutico y se llegue al objetivo, que es la liberación del potencial de crecimiento para alcanzar la autorrealización. Tiene que haber una comprensión empática, tiene que haber consideración incondicional positiva y tiene que haber congruencia. Estas tres características tienen que ser parte del terapeuta. Entonces, no depende de la técnica, no hay ninguna técnica. Aquí lo que hace que se dé el cambio son las características que residen en el terapeuta. La siguiente. Y acá está. ¿Qué es la empatía? El cliente se siente comprendido, dice, es la base para la relación, pero nunca debe ser total. Y esto es bueno porque el terapeuta tiene que mantener la objetividad. La empatía es ponerme en el zapato del otro, sí, tratar de sentir como el otro. O sea, en este caso el otro es el cliente, tratar de sentir como el cliente, ver con los ojos del cliente, pero no ser el cliente, porque entonces se pierde totalmente la objetividad. Entonces, qué sé yo, si el cliente viene y es una señora que viene y llora porque su pareja le va a dejar, entonces yo también me pongo a llorar con ella. Y esto, entonces, allí hay una mezcla de cualquier cosa, se pierde totalmente la objetividad y eso ya deja de ser una empatía para hacer cualquier otra cosa, menos una relación empática. Entonces, nunca puede ser una relación empática total y completamente. Hay que mantener cierta objetividad, pero tratar de ver con los ojos del otro la situación que está enfrentando. Puede que venga con una cuestión que puede ser, qué sé yo, ¿verdad? No sé, le trae a psicoterapia porque eh, eh, no sé, cosas, una nimiedad, me puede parecer a mí como terapeuta, pero para el cliente eso es importante, entonces yo tengo que mirar con ojos empáticos eso. Qué sé yo, le trae a terapia porque ese es una de las cosas que manifiesta es que, no sé, a ver, ¿qué puede ser algo que sea muy, 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 aparentemente muy insignificante? Eh, ¿Qué hace, profe, por ejemplo, la muerte de su perro, de su Ay, gato? súper, ese es un ejemplo genial, Luz. Sí, la muerte de su mascota. Bueno, y yo digo, pero Dios mío, no sé, capaz yo haya vivido la muerte de mi pareja, o qué sé yo, de mi mamá, de mi papá, y viene él con la historia de la muerte de su gato, ¿verdad? Y qué sé yo. Pero eso es importante para ella. Entonces, allí es donde yo tengo, como terapeuta rogeriana, tengo que sacar toda mi cualidad y toda mi característica de ser empático con ella se tiene que sentir empática. Y eso que para mí es un guroreí en ese momento, yo tengo que sentir como importante porque lo tengo que sentir como ella, pero ojo, no se olviden hasta cierto punto, porque hay que mantener la objetividad. ¿Se entiende? Gracias, Luz, súper bien tu ejemplo. Muy bien, seguimos la siguiente. Bueno, la consideración incondicional positiva. En la terapia no debe haber condiciones y la aceptación tiene que ser sin condiciones. El terapeuta tiene que ser capaz de sentir un interés real y esto va a hacer que el cliente deje las defensas debilitantes y comience a crecer. Esas defensas que está haciendo que el sí mismo
esté como cansado y muy reducido y no pueda expandirse dentro del campo fenomenológico, porque está tan ocupado en defenderse de esas experiencias que resultan amenazantes. Entonces, la consideración incondicional positiva es fundamental. ¿Y qué quiere esto? No emitir juicios de valor. Esta es la consideración. Te acepto como sea. O sea, si yo tengo algún tipo de prejuicios contra ciertos grupos, por ejemplo, y justo cae en mi consultorio un miembro de estos grupos, pues entonces nada, yo no voy a atenderle a esa persona. Esto me remonta a lo que ya habíamos hablado nosotros a los inicios, en la primera clase, recordando a Francis Bacon cuando decía limpiar el terreno de todo prejuicio para comenzar a hacer ciencia, limpiar el terreno. Nosotros, si queremos hacer psicoterapia, pues tenemos que comenzar a limpiar nuestro terreno. Les voy a contar una anécdota que no sé, yo me quise agarrar de los pelos porque lo viví esta semana. Esta semana lo viví en uno de los lugares en donde yo trabajo. Yo no trabajo con adolescentes, yo lo que hago es una evaluación, sencilla evaluación del adolescente y después remito a otras instancias que se ocupan del trabajo del adolescente. Y bueno, le derivé a la niña, ¿verdad? Y de allá vienen y me dicen que yo le derivé a una profesional que le dijo que ella está endemoniada y que ella tiene que rezar y que le derramó agua bendita. O sea, y esto lo hizo una colega nuestra, o sea, colega de ustedes, colega mía. Está bien, uno puede ser muy creyente, eh, está bien, no sé, ¿verdad? Yo respeto las creencias, pero creo que todo tiene un límite. Entonces, si yo está muy fuerte mi creencia de que el diablo anda suelto y que produce ciertos comportamientos en las personas cuando el diablo se apodera del alma de las personas o de la mente o del cuerpo o no sé qué cosa de las personas, listo, pero eso lo voy a dejar para mi iglesia. Y si lo pienso de esa manera y no puedo separar mis creencias de mi trabajo como científico del comportamiento, entonces pues nada, me voy a dedicar a atender a otro grupo de personas, no sé, ¿verdad? Qué sé yo, hacer otro tipo de trabajo. Bueno, pero no le puedo decir a la personita, en este caso personita porque era una adolescente, ¿verdad? De que ella está endemoniada. Y es más, hasta había pruebas y todo, ¿verdad? Porque le escribe a la mamá y le dice que su nena está endemoniada, ¿verdad? Entonces, esto es tomarse de los pelos, es como para agarrarse de los pelos, ¿verdad? Y eso pasó esta semana, o sea, no es que pasó en la Edad Media, pasó ahora, en esta semana, aquí en mi valle. Entonces, gente, la consideración incondicional positiva. Ay, sí, María, así María del Mar, yo creo que sí. Es una negligencia, a mí me parece que es una negligencia profesional y ahora tenemos una ley, pero yo no puedo ir a hacer la denuncia a las instancias correspondientes porque primero tenemos la ley del ejercicio profesional de la psicología, pero todavía falta un segundo paso que es la construcción de un colegio de psicólogos, ¿verdad? Que sea el órgano que juzgue los comportamientos y no puedo ser yo la que le denuncia a la persona, porque tiene que ser la mamá la que denuncia a la persona. Yo le dije, yo no sabía ni qué decirle, luego yo le dije, mira, si vos te sentís, o sea, de hecho ya no le va a llevar más. Y le dije que si ella se siente, que vaya y que hable en las instancias correspondientes de esta institución, ¿verdad? En las instancias superiores, como para que haga una suerte de denuncia, porque me parece sí. Asimismo, como vos decís, María del Mar, yo creo que es una negligencia profesional. Más allá de que no haya sido empática
o que no haya ejercido esta característica de la que habla Carl Rogers, de la aceptación incondicional positiva. Entonces, es liberarme de prejuicios, y si no puedo atender a esta persona, entonces yo le puedo derivar a esa persona, pero no cometer, ahí es esto que vimos en la ética, no cometer conductas que puedan dañar al usuario, ¿verdad? O sea, la no malevolencia, ¿se acuerdan que hemos visto que son los comportamientos éticos y son los comportamientos regidos por los principios éticos? Muy bien, la siguiente. Y la congruencia. ¿Qué es esto? Esta es la tercera condición que debe reunir el terapeuta rogeriano. Pero ojo, esto es muy interesante porque Roger hace mucho énfasis en estas características, y en estas características reside toda la fuerza de la psicoterapia. Pero todas las otras psicoterapias, o sea, para hacer cualquier otro tipo de psicoterapia tengo que tener estas características. También no puedo no ser empático, no puedo emitir juicios de valor, y tampoco puedo ser muy incongruente. Esto quiero que se entienda y quiero que quede también claro. Aparentemente en contraposición a la empatía, dice, pero los clientes a la larga lo valoran, y es la sinceridad. O sea, sí, si no me gusta, pues no me gusta lo que estás diciendo. Y esto es lo que los clientes sí van a valorar. Por eso les decía que la empatía no puede ser total, porque yo tengo que mantener, como terapeuta, tengo que mantener la objetividad y ser congruente. ¿Y qué es lo que me lleva a la congruencia? ¿Qué es lo que me lleva a la consistencia de mi actuar frente al cliente? Es que yo haya, por eso es muy importante, que yo haya pasado por un propio proceso y haya aclarado mis dudas y me haya liberado de los prejuicios. Por eso, gente, ustedes tienen que pasar por un proceso terapéutico, porque que más que menos tenemos nuestras propias neurosis, como dice Sigmund Freud. Entonces, ok, avancemos. A mí esto es lo que les dije, la actitud contra la técnica. Más que una técnica, toda la fuerza del proceso psicoterapéutico reside, digamos, en la actitud del terapeuta, ¿verdad? Es más que las técnicas, es las características, y estas tres características: aceptación incondicional, empatía y congruencia. ¿Y qué es lo que se busca? Es liberar ese potencial de crecimiento, porque la persona tiene una fuerza constructiva hacia la salud. Esto es lo que sostiene la terapia centrada en el cliente. A eso se refiere cuando dice la TCC. Muy bien. ¿Hay algunas preguntas hasta acá? No. Bueno, la siguiente, Jacqueline, eso. Entonces, en la psicoterapia, ¿qué no tenemos que hacer en la psicoterapia rogeriana? Acá dicen, tenemos que dar información. No se debe hacer dar información y dar consejos. Dice. O sea, yo no puedo dar consejos, y esto también es importante. Yo sé que hay toda una materia que creo que se llama consejería, una cosa así. Pero el consejo es medio complicado a la hora de hacer psicoterapia, porque el consejo siempre lo voy a hacer desde mi propia perspectiva y desde mi propia realidad. Y siempre tengo que ubicarme y saber que la realidad del usuario, la realidad del cliente es otra, no va a ser igual a la mía. Entonces tengo que entender muy bien en los consejos, el tema de dar consejos. Puedo dar sugerencias, puedo dar algún tipo de recomendación, no me gusta tanto luego también, ¿verdad? Pero no dar consejos. Y sí, en algunos casos, sí, hay también indicaciones, ¿verdad? Pero en este caso no. Esta es terapia centrada en el cliente guía, el terapeuta no. El terapeuta no guía, el terapeuta sigue más al cliente. El terapeuta lo que hace es desplegar esas características, porque no se olvide que el cliente ya
tiene en él la posibilidad de la autorrealización y la tendencia a la salud. Lo que el terapeuta tiene que hacer es liberar nomás ese potencial para que alcance la salud y la autorrealización. Y eso va a hacerlo en la medida en que genere un ambiente libre de amenazas para su sí mismo. ¿Y cómo va a generar ese ambiente libre de amenazas para su sí mismo? Siendo empático, siendo congruente y desplegando una aceptación incondicional positiva, libre de prejuicios. Entonces, la terapia centrada en el cliente busca que la persona, que el cliente, libere su potencial de crecimiento siendo sincero y siendo congruente. Entonces, no guía, no da consejos, no da sugerencias y no da recomendaciones. Menos que menos, o sea, recomendaciones, sugerencias, yo digo, ¿verdad? Recomendaciones, por eso les decía que no me gusta, y menos que menos indicaciones. Cuando yo les dije indicaciones, me centré un poco en mi rol de terapeuta, TCC también, pero terapia cognitiva conductual, donde sí damos tareas a los usuarios. Pero borremos eso porque hoy estamos en terapia centrada en el cliente, que es terapia no directiva. Bueno, entonces no se debe persuadir, no se debe realizar afirmaciones tranquilizadoras, no se debe hacer preguntas y mucho menos interpretaciones. Entonces, ¿qué pico lo que hace el terapeuta? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace el terapeuta centrado en el cliente? La principal actividad del terapeuta es el reconocimiento y la aclaración de los sentimientos, los comentarios que indiquen la aceptación incondicional, y tiene que explicar los roles del terapeuta, del cliente en lo que se llama la estructuración. ¿Qué quiere decir esto? Por eso les decía que en el caso emblemático de Carl Rogers, en el caso VIP, se notan muy bien las interacciones que conducen a un estado de congruencia, porque el terapeuta lo que hace es reflejar lo que el cliente ya trae. No es, dicen que es no directiva porque lo único que hace es reflejar y conducirle al cliente que él mismo vaya pensando. Y aquí es donde son también, creo que también está en el internet el debate entre Carl Rogers, y Skinner, son famosos los debates. Estaban todos en inglés, no había traducciones hasta donde yo sé, ahora no sé, Jacqueline, si vos sabés que hayan esos debates ya traducidos. No, siguen estando, lo único que podés hacer es colocar el traductor básico de YouTube. Hasta el momento. Bueno, No he visto. ok. Ok, bueno, eso ya es la cuestión tecnológica que yo no, yo es que soy muy todavía, estoy lejana todavía a lo tecnológico. Bueno, pero, ¿y por qué traigo esto? Porque Skinner le decía que sí, que el momento que él elegía qué cosas reflejar, entonces ya estaba guiando. Carl Rogers decía que no, ¿verdad? Que era el cliente el que sacaba o sacaban contenido para realizar reflejos simples o sacaba contenido para hacer reflejos de sentimientos. ¿Y qué es reflejo simple y reflejo de contenido? Y es simplemente, qué sé yo, a ver, el cliente dice, hoy me sentí horriblemente mal. Te sentiste horriblemente mal. Ese es un reflejo simple. Te sentiste horriblemente. Y sí, porque resulta que llegué a mi casa y me encontré con un montón de problemas y yo nomás luego soy la que resuelve los problemas allí, porque nadie es capaz de hacer nada más que resolver yo esos problemas. Y está mi esposo y está también mi mamá y está también mis hermanos, pero yo soy la que tiene que resolver los problemas. Ah, sos vos la que tenés que resolver todos los problemas. Ese es un reflejo simple. Y cuando voy haciendo una síntesis
o un reflejo de sentimientos y entonces ahí, y te sentiste, haces énfasis en el sentimiento y te sentiste terriblemente mal por eso. Y claro, porque entonces luego se hace una síntesis de todo. Entonces vos sentís que vos sos la que estás llevando todo y que sin vos eso se cae todo. Entonces, ahí prosigue el cliente y allí cuando se hace el resumen o la síntesis de en la interacción que hay entre el cliente y el usuario, perdón, entre el cliente y el terapeuta, allí es donde le decían a Carl Roger que allí sí se guiaba, porque allí el terapeuta decidía qué tomar para realizar su síntesis para que la interacción siga. Y Carl Roger, bueno, decía que esto no era directiva, que era el paciente lo que traía. Aparentemente es como un modelo, como no hay técnicas, como un modelo sencillo, porque yo lo único que tengo que llevar al cliente que vaya encontrando su estado de incongruencia para que luego de reconocerlo vaya entrando dentro de un estado más consistente, ¿verdad? Pero si no se tiene experiencia en esto, se puede caer así en una circularidad. Sí, me sentí mal y sí, te sentiste mal, ¿verdad? Entonces te das la vuelta en lo mismo. Por un lado eso. Por otro lado, también se ha visto que es medio complicado, sobre todo en esto yo les escuché en algún momento en algún congreso, que nuestro medio, nuestra gente no está muy preparada para este modelo terapéutico y que después te preguntan, ¿por qué es lo que vos decís todo lo que yo digo, verdad? Entonces, y acá también hay que tener en cuenta que la población de Carl Roger fue una población universitaria, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta que estas interacciones son como muy modelo diálogo socrático, que es lo que utiliza la cognitiva conductual de alguna u otra manera. Entonces vamos hallando ciertas similitudes en estos modelos terapéuticos aparentemente inconmensurables. Seguimos. A ver, no, espera un poco, no sé si ya la anterior, Jacqueline. Bueno, sí, seguimos. Bueno, entonces estas son las etapas por las que va pasando el sujeto. Primero hay una falta total de reconocimiento de los sentimientos y renuencia a revelar el sí mismo. Los constructos son rígidos, o sea, viene en un estado de incongruencia total. Yo no soy culpable de nada, todo el mundo es responsable de lo que a mí me pasa y está así, con ese constructo rígido. Pasa luego a una segunda etapa en donde ya comienza a describir sus sentimientos, pero aún está lejos de su sí mismo. O sea, describe el sentimiento, pero no todavía como el de él. Pasa a una tercera etapa donde ya hay un flujo más libre acerca de sí mismo y comienza ya a revelar su sí mismo. Y una cuarta etapa donde ya hay una descripción libre de los sentimientos y un reconocimiento tenue de los sentimientos negados. Ya comienzo a asumir. Y una quinta etapa donde hay una aceptación de sentimientos para pasar a una sexta etapa donde hay un deseo de arriesgarse a ser uno mismo, a liberar definitivamente ese sí mismo, ya está emergiendo con más fuerza. Y en la séptima y última etapa ya hay muy poca incongruencia, ya hay una comodidad experimentando al sí mismo. ¿Por qué? Porque ya ese sí mismo se ha fortalecido y ya es capaz de, o sea, ya no se siente muy amenazado con las experiencias que ha vivido, con las experiencias que tiene y luego entonces es capaz de aceptarla de una manera más positiva y no negar por un lado y tampoco distorsionar las experiencias, por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Creo que en el material de ustedes hay algunos ejemplos bastante básicos, ¿verdad? Ahora que están de examen, esta profesora de M me aplazó. Y nada, las profes y los profes no aplazamos. Nosotros lo que hacemos es calificar lo que ustedes ponen en el examen, ¿verdad? Entonces, no es la profe la que aplaza. Bueno, yo leí poco y entonces esa es una respuesta de un sí mismo congruente, de una personalidad congruente. Debería leer más la próxima. Ok, sí, me aplacé. Es mi responsabilidad
y la próxima voy a leer más y para superar esta situación, y no esta pelotuda de mierda no quiere saber nada de mí, y entonces allí estamos en un estado totalmente de incongruencia, y esto es lo que va a aumentar las distorsiones de las experiencias en ese campo fenomenológico. La siguiente. Bueno, esto ya es lo que ya fuimos dando, se resta énfasis al diagnóstico. Algunos consideran la evaluación perjudicial porque el psicólogo se sitúa en un rol superior. Esto es lo que en la segunda o tercera diapositiva que le dije vamos a hablar de esto, porque no se hacen interpretaciones, no se aplica cuestionarios, si se usa algún elemento son los autoinformes. El sujeto refiere lo que le pasa y en base a eso actúa el terapeuta. Y esta otra crítica que le hacían, ¿verdad? Porque si el sujeto está en un estado de incongruencia, ¿cómo me va a servir su autoinforme, ¿verdad? Pero eso es lo que se utiliza, los autoinformes. No se aplican cuestionarios y mucho menos los test psicológicos, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico no me interesa para este modelo. Bueno, no solamente se utiliza la siguiente, Jacqueline, no solamente se utiliza para crecimiento, o sea, para psicoterapia, también se utiliza para crecimiento personal, entrenamiento en relaciones personales. Es como una alternativa, surgió como una alternativa al psicoanálisis tradicional, desplazó el rol del paciente pasivo, ¿verdad? Que estaba allí en la camilla, en el diván psicoanalítico, ¿verdad? Abrió las puertas a las investigaciones en psicoterapia y bueno, y abre el campo a la diversidad con el trabajo de George Kelly, que es la manera de percibir el mundo son orígenes de los problemas, ¿verdad? Su punto de vista sobre sí mismo, y también comienza, como ya les dije, verá como un avance hacia lo que sería la cognitiva. La siguiente, Jacqueline. Ya, ok. Preguntas hasta acá porque ahora vamos a entrar dentro de lo que es el existencialismo. ¿No? Bueno. Entonces, a ver, esto es lo que acá el movimiento humanista dice, que las personas no son productos, por eso dice que surge como una alternativa al psicoanálisis, porque no son productos del pasado, del inconsciente o del ambiente, Ejercen su libre albedrío en la búsqueda de su potencial interno y la autorrealización. El énfasis no se pone en la enfermedad, sino en el potencial. Entonces, por eso es que lo que se busca es que el sí mismo solito, al liberarle de las amenazas, él solito alcance ese potencial de crecimiento para llegar a la autorrealización. En la siguiente, bueno, ahí estamos dentro de lo que sería la terapia existencial propiamente dicha, ¿verdad? Y tenemos a los representantes acá, Viktor Frankl, la logoterapia, Fritz Perls, la Gestalt, que son terapias existencialistas. Pero son modelos exclusivamente terapéuticos. La Gestalt basada en las leyes de la Gestalt, de la manera de percibir el mundo, y la logoterapia, bueno, que es la tercera escuela vienesa de psicología y que buscan centrar la fuerza en el sentido de la existencia. Por eso son terapias existencialistas. Y hallamos las raíces en la filosofía de Kierkegaard, Heidegger, Sartre y otros más, ¿verdad? La siguiente. Bueno, Viktor Frankl es el representante, no el representante, ¿qué representante? Es el creador de la logoterapia. Viktor Frankl, que tiene una fuerza, en principio, en sus inicios tenía una fuerte tendencia freudiana, ¿verdad? Y él se acerca al existencialismo por sus experiencias en los campos de concentración de los nazis. Él allí construye
todo su modelo logoterapéutico. Él observó qué es lo que pasa. Observó a la gente que fue llegando a los campos de concentración de los nazis. Él estuvo en Auschwitz, uno de los más cruentos campos de concentración. Y, se me fue Jacqueline, se me fue la presentación, Jacqueline. Y ahí ya está. Él observaba que llegaban gente nueva a los campos de concentración, jóvenes, sanos, fuertes, fornidos, y transcurrido un tiempo perecían. No aguantaban las condiciones extremas en las que vivían en los campos de concentración. Y también observaba que hombres muy, muy débiles, inclusive, entiendo, Jacqueline, inclusive enfermos, muy débiles, muy de edad inclusive, a pesar de las circunstancias tremendas, de las carencias y de los maltratos en esas condiciones extremas del campo de concentración, ellos no morían, ellos seguían viviendo y vivieron y superaron la guerra y superaron el estar prisioneros en un campo de concentración. Y entonces esto es lo que él iba escribiendo, y cuenta la historia de él, que escribía en cajetillas de cigarrillo, en pedacitos de madera, con carboncillo. Así escribía todo lo que él observaba para después construir su modelo logoterapéutico. Entonces esto es lo que le llamó la atención, y finalmente él concluye, ¿verdad?, después de todas estas observaciones y que hablaba con la gente que llegaba a los campos de concentración, que aquellos que aguantaban esas condiciones extremas es porque tenían un sentido, le habían encontrado el sentido de su existencia. Sí, es impresionante. Su libro ese libro es el que leíste, En busca de sentido, El hombre en busca de sentido. Sí, ese libro. Después te sugiero que también leas La voluntad del sentido, que es muy bueno, es impresionante y es también muy motivador. Son geniales, ¿cierto, Rocío? Así es. Bueno, entonces él observó esto y allí construyó su modelo psicoterapéutico. Entonces, si nosotros si encontramos el sentido real de nuestra existencia hoy en el presente, esto es lo que nos va a permitir proyectarnos al futuro. Y esto es lo que él buscaba, alentaba al cliente, o sea, esto es lo que tiene que hacer la psicoterapia, alentar al cliente a encontrar el significado de su vida, luchar porque el cliente desarrolle ese sentido de responsabilidad y obligación hacia la vida. Y una vez que él descubra el significado de esta, entonces él va a poder, digamos, desprenderse de toda neurosis que le esté ocasionando ese deseo de huir de la vida, ¿verdad? La siguiente. Bueno, él desarrolló, aparte también de utilizar el diálogo socrático para que el usuario, para que el paciente pueda encontrar el sentido de su existencia, orientarle hacia el sentido de su existencia, también creó ciertas técnicas para tratar de controlar las conductas en situaciones en donde la ansiedad se eleva, ¿verdad? Entonces habla de la intención paradojal, ¿verdad? Y de la desreflexión. La intención paradojal es intentar conscientemente realizar o ejecutar la conducta ansiógena. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque son pequeños tips que ustedes ya le pueden dar, porque seguro que ya ahora estamos en pandemia, pero pasa este tema de la pandemia y ya
Bueno, después van a venir las reuniones, o ya les habrá pasado en alguna reunión familiar, en alguna reunión de amigos, que sí, sí, vos sos estudiante de psicología, y sí, ¿saben a poco que a mí me pasa tal cosa? ¿Y por qué lo que verá? Siempre van a encontrar ya alguna consulta por ahí, ¿verdad? Entonces, esto le puede servir como, pueden darle como unos tips para controlar la ansiedad, ¿verdad? Es intentar la intención paradojal. Qué sé yo, ¿verdad? Me pongo nerviosa a la hora de que voy a tener que exponer, porque es lo que no puedo exponer, porque me trabo todo después, porque no puedo, porque me pongo nerviosa. Entonces, ya, ponete más nerviosa, más nerviosa, más nerviosa, más nerviosa, más nerviosa. Ya te estoy temblando, ya me tiembla la rodilla, ya me tiembla la mano inclusive, ¿verdad? Esta es la intención paradojal. Porque se supone que si demasiado pienso en el síntoma de mi ansiedad, voy a desviar la atención del motivo de la ansiedad y la ansiedad se va a ir. Y la desreflexión es instruir al cliente a ignorar la conducta molesta. Es intentar la atención del cliente hacia otras más constructivas, ¿verdad? Entonces no puedo dormir porque yo estoy pensando en la discusión que tuve con mi jefe, y me doy vuelta y me doy vuelta, porque no le dije esto, y bueno, y ahí no vas a lo dormir, porque la ansiedad te mantiene despierto. Entonces, bueno, comienza a pensar en cosas que te gustan. Hey, mañana voy a hacer tal cosa, y mañana ya es miércoles, después va a venir jueves, y el viernes me voy a ir a hacer mi caminata en tal parte, o qué sé yo, ¿verdad? O voy a hacer mi pintura que a mí me gusta, o voy a ponerme a escuchar mi música que a mí me gusta y voy a bailar, cosas así, ¿verdad? Orientarle a que el sujeto ignore lo que le está molestando en ese momento y desvíe su atención. Por eso es que también estos tics se utilizan al inicio de los procesos terapéuticos cognitivo-conductual cuando surgen los pensamientos distorsionados. Por eso que vamos encadenando, digamos, el trabajo de Viktor Frankl con, bueno, el trabajo que después desarrolla ya Albert Ellis, ¿ok? La siguiente. Bueno, preguntas hasta acá de Viktor Frankl. Yo no soy logoterapeuta, es toda se utiliza muchísimo en atención a personas que están con enfermedades terminales, las neurosis noógenas, ¿verdad? Que son las neurosis en donde surgen por la falta esta, de un sentido de la existencia, por el vacío existencial. Y también, nada, ¿verdad? Para acompañar a las personas que están ya en fase terminal, ¿verdad? No, como les digo, yo no soy logoterapeuta, pero he seguido a Viktor Frankl y así como escribieron algunas compañeras, ¿verdad? Realmente son sus libros fabulosos. ¿Preguntas? Profe, yo Sí. tenía una consulta Dale, con respecto a esas dos técnicas. O sea, si de repente uno no sabe el motivo por el cual está ansioso, digamos, ¿cuál sería más recomendable o hay alguna preferencia en ese caso? No, pero él pues yo les decía como un tic, Sebas, porque viste que te va a decir, ¿verdad? Yo me pongo así muy nervioso cuando, qué sé yo, tengo que exponer, o cuando me tiembla toda la rodilla, cuando me voy a una reunión de trabajo, ¿verdad? Te va a decir eso. Y ese hecho evidentemente es lo que probablemente el origen final o sea, el origen no final, sino que, digamos, lo que dispara toda su ansiedad, a lo mejor no va a encontrar, pero en ese momento es esa situación de ser sometido a un examen, por ejemplo, de admisión para una cuestión laboral. Entonces allí es donde vos le puedes dar ese tic de que si me va a poner más nervioso, ¿me entendés? Si ya me tiemblan las rodillas, ya me está temblando, ya me tiembla la mano, porque va a pensar en el síntoma y no en el hecho desencadenante de su ansiedad, que es la entrevista que va a tener. Gracias, profe. Pero quedó claro, Sebas. Sí, quedó claro. Dale. Bueno, entonces vamos con la gestal.
¿Qué es otro modelo? Este es muy interesante. Fritz Perls. Fritz Perls también un capo de los modelos terapéuticos en las comunidades. Él trabajó con comunidades terapéuticas. Es más una onda, digamos, la Gestalt tiene mucho del holismo, hunde más sus raíces en la filosofía oriental. Es mucho de reflexión, es mucho de las energías, la energía del ser humano que trasciende, inclusive llega a las energías cósmicas, ¿verdad? Esas son, digamos, esos son los principios que sustentan la terapia gestal. Por eso es que Fritz Perls trabaja mucho con las comunidades en el sentido de transmisión de las energías positivas y liberación de las energías negativas. Puede parecer como muy esotérico, digamos, pero fíjense que no. Fíjense que si nosotros pensamos, nosotros somos seres energéticos, porque si no, nada, si no, ya somos cadáver, ¿verdad? Porque hay energía dentro de nosotros, vivimos, ¿verdad? La energía es lo que hace que nuestra sangre fluya, la energía es lo que hace que nuestros sistemas neurológicos funcionen y funcionen nuestros impulsos neurológicos y qué sé yo, ¿verdad? Entonces somos seres energéticos y cuando hay energía, pues nada, hay energía positiva y hay energía negativa, ¿verdad? Entonces, a esto hay que mantener en equilibrio y tratar que la energía positiva sea mayor que la energía negativa, porque cuando la energía negativa invade todo es cuando, bueno, nada, ahí es donde ya nos vamos hacia las neurosis, ¿verdad? Bueno, entonces Fritz Perls también psicoanalista en sus inicios, hay una gran mezcla, muchas ideas en el trabajo de él, pero enfatiza el presente, enfatiza el vivir el aquí y el ahora. No, el aquí y el ahora y no, digamos, es como que vivimos clavados en el pasado, vivimos anclados en el pasado, porque hemos vivido situaciones traumáticas que nos jalan para allá, que no podemos superar y que allá estamos en el pasado. O vivimos preocupados por lo que va a venir en el futuro y vivos tirando y pensando en lo que me puede pasar, en lo que podría pasar. ¿Y cuando vivo mi presente? Yo no vivo nunca, no vivo. Sí, Camila, tenés razón, es cierto, utiliza la meditación, utiliza la reflexión sobre sí mismo, ¿verdad? Es una onda así es una onda como muy chic, muy boho chic, digamos, ¿verdad? Eh, por eso que es importante que ustedes vayan conociendo esto, porque yo voy a elegir el modelo terapéutico que de pronto esté de acuerdo con lo que yo soy. Yo soy así muy estructurado, muy rígido, muy de ordenar todo. Bueno, no voy a hacer un modelo terapéutico gestáltico, ¿verdad? Entonces, tengo que conocerme, conocer los modelos terapéuticos para, bueno, después formarme y abrazar uno de ellos para comenzar a hacer psicoterapia, ¿verdad? Y si no está de acuerdo, no está de acuerdo con lo que yo soy muy íntimamente, pues no, ¿verdad? El modelo comportamental es rígido, hay tareas que hay que dar, hay que hacer un registro, hay que registrar cuántas conductas se dieron, con qué frecuencia, tengo que levantar una línea base. Bueno, no soy muy ordenado, yo soy más, entonces no voy a hacer ese modelo. Por esto es importante que conozcan y a la hora de que después ustedes decidan qué modelo terapéutico van a trabajar, también se imponen los modelos eclépticos, pero dentro de ese modelo ecléptico siempre hay uno que surge más y que es el que nos permite brindar las herramientas y las oportunidades al usuario
para que pueda desarrollarse y crecer. Bueno, entonces partimos de que la persona es un todo organizado, que hay un potencial interno de la persona que le va a llevar y que va a hacer que él sea capaz de superar los problemas, pero debe existir conciencia de los obstáculos. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy anclada en el pasado o estoy mirando para el futuro, no voy a poder tomar conciencia de los obstáculos que me impiden avanzar. Entonces, pues tengo que centrarme en mi aquí y en mi ahora y que debo para tomar conciencia para poder enfrentar estos problemas. Enfatiza por eso la conciencia del momento y del presente y hay ciertas reglas dentro de la terapia gestáltica. La comunicación en presente es entre iguales y se enfoca en la experiencia inmediata. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que busca la Gestalt? La Gestalt lo que busca es cerrar los asuntos inconclusos, porque la Gestalt, no se olviden, tiene su constructo teórico en la escuela Gestalt, en las leyes de la Gestalt, en esa tendencia a formar un todo que es parte de la forma en que el ser humano percibe. Entonces, cuando no se cierra algo, queda inconcluso y como hay una tendencia a cerrar, esto es lo que me golpea, esto es lo que hace que no pueda seguir y que me esté molestando y me genere una conducta neurótica, porque un evento no se cerró y esto es lo que se llama una gestal inconclusa. Son cuestiones distónicas al yo. Dice, el terapeuta entonces se tiene que volver un catalizador que facilite al cliente tomar conciencia de cómo se obstaculizó la expresión de su potencial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que obstaculizó el cierre de esa situación? Se quedó abierta esa gestalte. Entonces, esa gestalt. Esa gestalten es en plural. Se quedó abierto, es como una herida que está allí molestando y esto es lo que generan las conductas neuróticas. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar cerrar. Y es más, como hay una cadena de gestalten, allí es gestalten, hay una cadena, entonces se construye una encima de otra que no se cerró. Y la otra, y esa que se está construyendo, hay una gran tendencia a quedarse otra vez abierta porque ya se construye sobre una que no se cerró. Entonces allí es que se van sucediendo una serie de eventos sin cierre. ¿Y por qué no se cierran? Y no se cierran porque ciertas ideas que me han colocado en mi cabeza afectan que yo pueda resolver y llegar a un cierre de las situaciones que se me presentan en la vida. Y esas ideas que me colocaron en la cabeza es lo que se llaman los introyectos. Es la parte, y esos introyectos son, a ver, por ejemplo, un introyecto que es muy nuestro, aquí es, en realidad, quizás para los jóvenes ya no esté tan fuerte ese introyecto, pero para personas que tenemos la edad que yo tengo, 50, 60 años, pues es un introyecto fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, el matrimonio es para toda la vida. Ese es un introyecto que te casás para toda la vida. Y allí estoy con una relación en la que soy golpeada todos los días, que soy maltratada, que soy desvalorizada, que soy anulada, pero el matrimonio es para toda la vida, porque yo ya me casé, pues, y si me separo, y este es otro, ¿verdad? Si me separo, yo soy una mala mujer. Entonces, voy cargando con ese introyecto y ya no puedo, no me va a permitir, lógicamente, ir cerrando las futuras situaciones porque vivo en una situación de amenaza constante, donde, como les digo, soy maltratada, soy violentada, pero el matrimonio es para toda la vida, porque ese introyecto me lo pusieron. O los hombres, esta semana que pasó atendí a una persona que vino con este introyecto. Él
tenía una empresa de alquiler de eventos y vino la pandemia. Y lógicamente este es el introyecto. A ver si me pueden decir cuál es el introyecto que hizo que este sujeto esté en esta situación, o uno de los introyectos, ¿verdad? Y vino la pandemia, ¿verdad? Y bueno, esta cuestión de alquiler de eventos se fue todo al mazo, ¿verdad? Y tenía algunas deudas, entonces tuvo que comenzar a ver cómo resolver. Y su esposa nunca trabajó, su esposa se quedaba en la casa. Y como le gustaban muchísimo las plantas, ella creó todo un vivero en su casa. Y la pandemia lo que hizo es que cada uno se ocupe de su jardín, pues más nos quedamos más en nuestra casa, pues entonces ella comenzó a vender las plantas y comenzó a orientarle a la gente para armar su jardín. Tenía ella así ideas muy buenas ideas. Tiene por lo visto la señora ¿cómo se llama esto? Un talento natural, digamos, porque ella es ama de casa, ella no estudió ni diseño ni nada de eso, pero un talento natural para la decoración de exteriores, porque su jardín hermoso y la gente se iba y compraba las plantas y ella la orientaba y creció de una manera. eh, Ese es un introyecto, sí señora, pero la mujer no tiene que trabajar, es cierto, Jacqueline, ese es un introyecto que ya estaba lo rigiendo ahí ese matrimonio, pero él es el que viene a consulta. Ahí está, espera un poco, ay, no sé quién escribió ese. El hombre, ahí está Rocío, cierto. El hombre es el que debe dar, vos tenés que ser el proveedor, le dijeron desde vamos. Y ahí entró él en conflicto y entró en un estado depresivo porque él dejó de producir y ella sí produjo y ella comenzó a pagar las deudas y le fue súper bien y le fue pero tan bien que ella ya comenzó también a querer crecer de su vivero. Ya no daba luego más abasto y ya comenzó también a hacer conexiones para que ya no más las plantas, porque ella pues, en principio comenzó a vender las plantas nomás ahí, ya comenzó a hacer conexiones para que le traigan también comprar ya o tener proveedores de plantas y qué sé yo, ¿verdad? Y él entró en una depresión, es ese introyecto. Aplausito para ustedes, es cierto, el hombre es el proveedor, él es el que tiene que traer la plata en la casa, eso es lo que le generó. Entonces, esos son los introyectos, las ideas que nos ponen en nuestras cabezas y que no nos permiten cerrar nuestras experiencias que están. La personalidad se construye, no se olviden que Fritz Perls en principio fue psicoanalista, entonces es su modelo también. Si él bien no construye una teoría de la personalidad, pero dice que en ese en el aparato psíquico hay un pseudo yo, ¿verdad? Que es la parte automática, no consciente, donde están los introyectos, como que la parte enferma, digamos, que es como la parte llena de energía negativa. Y después está el yo, que es el que tiende al éxito, es consciente, es nuestra esencia. Y en donde esos introyectos ya no son introyectos, ya son internalizaciones. Y después está el yo ideal, que son los deseos de figuras significativas y proyectadas en nosotros, las metas, lo que queremos lograr. Cuando el pseudo yo es el que invade todo y toma la mayor parte de la energía, entonces ese yo ideal comienza a tener metas altas, metas imposibles, porque está dominado por el pseudo yo. Entonces también el yo ideal se enferma, pero cuando el yo es el que toma toda la energía y es que emerge con fuerza, entonces el yo ideal está sano y mis metas son alcanzables y son adecuadas a lo que soy yo, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, yo quiero ser Angelina Jolie y sueño que voy a ser Angelina Jolie. No voy a ningún más ser Angelina Jolie, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Entonces, no, ok, yo esto es lo que soy y estoy conforme con lo que yo soy, me acepto y tengo mis metas y tengo mis sueños, pero acordes a lo que yo soy. No es enfermo. Cuando el pseudo yo toma todo, entonces el yo ideal también se enferma. Muy bien. La siguiente, ahí está. La siguiente, Jacqueline.
Ahí están los ciclos de la experiencia. Acá, así es como se tiene que dar esa experiencia gestal y que se tiene que cerrar, ¿verdad? En principio está en reposo y después comienza a haber una sensación cuando el equilibrio comienza a romperse. Y después del fondo emerge la figura. Entonces ya sé qué es lo que quiero. ¿Por qué se generó esa sensación? Ya sé qué es lo que quiero porque ya del fondo emerge la figura y comienzo a movilizar mi energía para actuar, ponerme en precontacto con aquello que va a satisfacer la necesidad que hizo que comience a movilizarse mi energía, me pongo en contacto y después cuando ya resolví esa situación, paso a una etapa de postcontacto y se abre una nueva experiencia gestal, reposo y una sensación nueva que, por ejemplo, estoy en reposo, después comienzo a sentir una inquietud, después, tengo hambre, movilizo mi energía, ¿qué es lo que voy a comer? Voy a comer una pizza, me voy y voy a llamar al delivery o voy a hacer yo la pizza. Bueno, ok, saco la masa de la pizza, qué sé yo, y después me como la pizza. Está, se cerró mi ciclo. Pero ¿qué pasó si no se cerró mi ciclo? Me quedo con hambre y después ya me tengo que después ya surge, me quedé con hambre. Surge la formación de la figura, quiero una pizza. ¿Y qué pasó? Allí se cortó, no pude comer. Y después ya surge otra necesidad, ya tengo sueño. Y me voy a ir y tengo que dormir. Y se puede dormir con hambre y no se puede dormir con hambre, ¿verdad? Y me doy vuelta y me doy vuelta. Y bueno, finalmente me quedo dormida, pero no dormí bien. No se cerró bien mi ciclo otra vez. Y así se va, ¿verdad? Ejemplo medio básico, pero es lo que es la forma en la que digamos, se da el ciclo gestal y que se tiene que ir cerrando. ¿Y qué es lo que traba? ¿Qué es lo que hace que no se cierren estos ciclos? Y en el reposo, cuando en el reposo se da el bloqueo, es porque hay una postergación. Estoy en una etapa, después nomás voy a hacer, ¿verdad? La sensación, después surge la sensación. Y si ahí se da el bloqueo, es porque hubo una desensibilización. En la formación de la figura, si allí se da el bloqueo es porque hubo una proyección y no fui capaz de determinar la figura del fondo. Si en la movilización de la energía se dio el bloqueo, entonces se dio una introyección. Cuando debería haber actuado, allí es donde mi introyecto hizo que ese no me lleve a la acción. Y si yo ya comienzo a accionar y allí se bloquea mi ciclo gestal, entonces fue una retroflexión. En vez de avanzar para adelante, retrocedí y paró mi energía. En el precontacto es una deflexión. Ya hice el contacto, pero no es que retrocedí, pero frené allí. No seguí hacia el paso siguiente, que es el contacto. Cuando en el contacto se dio el bloqueo, es porque hubo una confluencia. Se dio el contacto, pues yo no sé dónde empiezo yo, dónde termina el otro, y ya no sé más cómo seguir para pasar a mi postcontacto, porque ahí no me puedo más separar de esa experiencia de esa persona. Es cuando hay una mezcla, como yo suelo decir, están juntos y revueltos, ¿verdad? Y si en el postcontacto es cuando se produjo el bloqueo, entonces no puedo avanzar al siguiente ciclo gestal, es porque hay una fijación, apretado PP, en ese postcontacto. Ok, este es el ciclo de la experiencia gestal. Así es como se da con esos pasos y lo que bloquea el avance hacia el paso siguiente. La siguiente. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y hay que vivir un experimento gestal, ¿verdad? Que es un método vivencial en el cual se aplican técnicas gestálticas para posibilitar el darse cuenta en qué etapa del ciclo gestal estoy varada, estoy bloqueada y por qué, ¿verdad? Y para ello
es que a diferencia del modelo terapéutico rogeriano, aquí sí hay muchas técnicas. La Gestalt es la psicoterapia con técnicas por excelencia. Entonces se trabaja con técnicas, con técnicas, con técnicas. Pero ojo, ¿verdad? Hay técnicas muy famosas, como la famosa técnica de la silla vacía. Pero no es que esto he visto yo una vez y se hizo en un taller que era un taller limitado de poca gente, pero la disertante aplicó esta técnica en una voluntaria y aquello no fue muy sano, que digamos, ¿verdad? Porque no es que se hace nomás así, hay que saber hacer, hay que saber manejar la técnica y hay que seguir ciertos pasos. Y ahí sí está, primero hay que entrar dentro de lo que es un caldeamiento inespecífico. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que enseñarle al cliente, al usuario, técnicas de respiración, técnicas de relajación. No puedo, la primera sesión gestáltica que yo tengo, pues yo soy terapeuta gestal, ya anda, dale, te meto una silla vacía, listo. O te meto una técnica de descarga en estímulos neutros, qué sé yo, ¿verdad? Porque puede terminar mal. Primero yo tengo que enseñarle a que comience a controlar su respiración, que aprenda a relajarse. Después voy a entrar en lo que es el caldeamiento específico, donde se voy a favorecer el contacto. ¿Para qué? Para buscar aclarar y energetizar la figura. ¿Qué quiere decir esto? Esto que en algún momento ahí Sebas me preguntó cuando estábamos hablando de logoterapia, ¿cómo puedo saber yo qué es lo que le genera ansiedad? Entonces yo tengo que allí en acá ya no es un tic nomás que yo le voy a dar a la persona que me está pidiendo una consulta gratuita, por ejemplo. Ahí está, Freddy, lo que estás diciendo. ¿Qué técnica, Freddy, le aplicaron? ¿La de la silla vacía o cuál? Sí, y fue un lloradero total. ¿Y después cómo se fueron, Freddy? Si no sé, no quiero yo meterme acá en el trabajo de alguna profesora o no está en mi ánimo criticar. Quiero que eso quede claro. Pero ¿cómo se fueron después? ¿Se cerró bien eso? ¿Todos cerraron bien? Ahí está, ¿ves? Nos obligaron prácticamente. Y eso deja una huella otra vez, porque el ciclo no se cierra adecuadamente. Entonces otra vez se genera un bloqueo y aquello que está hecho, diseñado para que cierre el ciclo, si se aplica mal, genera un bloqueo y empeora la situación. Por eso es que hay que manejar, porque es la técnica fácil. Ok, ponerle ahí al lado a quien querés decirle lo que querés, qué sé yo, ¿verdad? Pero no es así nomás, ¿verdad? Implica todo un trabajo previo y un trabajo post, así que tengan muy en cuenta esto a la hora de trabajar con esto. Entonces, el caldeamiento específico, como les decía, yo ya voy conociendo, ya hice un caldeamiento inespecífico, después voy a entrar en el caldeamiento específico para ver cuál es la figura que emerge de ese fondo, porque eso es lo que le está generando ansiedad, o ahí está el origen de su neurosis. Entonces tengo que comenzar a conocer y a indagar, tengo que aclarar y energetizar la figura de ese fondo y después voy a ir a la acción. Y allí es cuando yo voy a trabajar con las técnicas y después voy a hacer una retroalimentación para finalmente hacer un cierre. Y aquí ya depende, ¿verdad? Si le voy a enviar cerrado o abierto a mi paciente. Esto eran frecuentes. Frisper trabajó mucho con Laura Percy, su compañera, ¿verdad? Y había un debate entre ellos si dejar cerrado o abierto al paciente. Eh, Uno de ellos, no quiero decirles porque en este momento no lo tengo, creo que era Laura la que decía que hay que cerrar, que en la sesión hay que cerrar al paciente, no se le puede dejar ir al paciente. Frisper decía que el paciente puede ir abierto, concluir todo este proceso de caldeamiento, de hacer las técnicas, ir abierto, pero
porque yo le conozco al paciente y porque yo confío en ese potencial del paciente. Entonces yo le puedo dejar que vaya abierto y que en su vida cotidiana él cierre esa gestal. Pero para eso tengo que conocer a mi paciente y si está preparado para hacer el cierre en su vida cotidiana, o si no, no lo puedo dejar abierto. Esto quiere decir que ese experimento gestal que yo inicio, tengo que darle un cierre. Por eso es que yo no voy a iniciar un experimento gestal en la primera o en la segunda sesión, porque allí yo voy a hacer todo el cambiamiento inespecífico y después voy a ir avanzando hacia el caldeamiento específico para después entrar en la acción completa, que es la aplicación de la técnica. Bueno, a ver la siguiente. Ahí está, o sea que esto es lo que queremos, que el paciente logre estar consciente de que pueda hallar las disparidades, que pueda aceptarse y finalmente autorregularse. Esto es lo que nosotros tenemos que lograr en un experimento gestal, ¿verdad? Así se llama. Este experimento gestal es más. Salama Peños, seguidor de Fritz Perls, es el que hace que utiliza este concepto de experimento gestal, ¿verdad? Es que el paciente entonces lograr que esté consciente de su aquí y de su ahora. Que esté consciente de que hubo un bloqueo y que hay que comenzar a hacer el cierre de esa gestal que quedó inconclusa. Y que allí pueda haber la disparidad que está, la disparidad que está impidiendo, o ese bloqueo que está impidiendo que se dé el cierre. Y para eso hay que aceptarse, porque a veces es cuando les decía yo, ¿verdad? Cuando el pseudo yo invade el yo ideal, entonces yo también voy construyéndome un yo ideal muy elevado y no me voy a aceptar nunca menos de eso, pero ojo que está enfermo cuando el pseudo yo es el que invade, ¿verdad? Y finalmente cuando ya me acepto y entonces ser capaz de autorregular. Y hay otra más, Jacqueline. Creo que esa es la última. Esa es la última, profe. Ok, pregunta, gente. Bueno, no hay preguntas. Aquí solamente a nosotros, no, profe, está todo claro. Gracias, Lourdes. Aquí a nosotros solamente nos faltaría hablar un poco de terapia de juego que ustedes tienen allí, creo que algunos materiales, pero es desde gracias Cami, es desde la perspectiva de terapia centrada en el cliente, es desde la teoría del sí mismo, porque la terapia de juego se puede hablar. Ok, Rocío, se puede aplicar desde cualquier perspectiva, pero lo que los materiales que ustedes van a encontrar en la plataforma está desde esta terapia de juego no directiva, que es ofrecer al niño la oportunidad para que exprese sus sentimientos, que hay que buscar hacer una relación amigable, aceptar al niño así como es. Y tener una conducta permisiva dentro del espacio, alentar a reconocer sus sentimientos, dejar que el niño decida porque el niño guía. No soy yo la terapeuta, el niño guía, pero esto quiere decir que yo tengo que ser empático, yo tengo que ser de aceptación incondicional, pero no se olviden que también tengo que ser congruente. Esto quiere decir que yo tengo que poner límites dentro de ese espacio en el cual tengo que buscar que el niño se sienta libre, que el niño se sienta libre de amenazas para que pueda crecer, pero esto no quiere decir que haga cualquier cosa en el consultorio, ¿verdad? Bueno, entonces,
Si hay algunas preguntas con relación a terapia de juego, podrían anotar ustedes y vemos si hablamos un poquitito terapia de juego la próxima clase antes de terapia conductual, porque ya estamos llegando a las 8 menos cuarto. ¿Les parece, gente? Dale, Lourdes. Está. Lourdes dice que sí. Sí, profe, está bien. Dale, Rocío. Entonces, quedamos así, ¿sí? Dale, Camila. Está. Sí, fue un gusto haber compartido con ustedes hoy. Profe Jacqueline, dale, Freddy. No sé si Jacqueline quieres agregar alguna cosa. Adelante, niña. No, tú lo hiciste demasiado claro. Duró más de 1 hora como siempre la clase, pero fue bien específica en cada punto, profe. Esta vez lo hiciste muy bien. Teníamos muchos temas para tocar, tenías mucho para hablar. Y sí, estamos adecuándonos a este sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias. Yo les agradezco a ustedes. Gracias, Jacqueline. Y nos vemos de aquí a 15 días.